Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy. En esta ocasión vamos a ver recomendaciones de usabilidad para mejorar conversiones. Y esta vez nos acompaña Andrés González, el líder de SEO de Mentalidad Web. Muchas gracias, Connie. Sí, como Connie decía, soy Andrés González, soy parte del equipo de consultoría de Mentalidad Web. Trabajo en la empresa hace alrededor de 5 años casi ya. Y lo que nos compete hoy, vamos a hablar acerca de recomendaciones para poder mejorar la usabilidad en el sitio web y por lo tanto atraer más conversiones y dar al usuario una experiencia agradable en nuestro sitio web. Bueno, les recordamos mantener su micrófono en silencio y todas las consultas que sean realizadas por el chat o realizadas al final de la presentación. Entonces, en su sitio web, ustedes, por ejemplo, tienen que, el primer paso es comenzar a pensar cómo lo ve un usuario. Ustedes, por ejemplo, ustedes visitan su sitio web diariamente, ya conocen todos los lugares donde puede haber donde puede estar lo que ustedes están buscando. Entonces, ¿cómo hacer para poder entender realmente cómo el usuario lo está visitando? Eso es lo que vamos a ver actualmente y poder solucionar los problemas que ese usuario puede tener. Entonces, ¿qué es el User Experience? Es una serie de reglas básicas que nos permiten aumentar la relevancia de nuestro sitio web y aumentar las acciones esperadas. Ese es un concepto muy importante, me refiero a relevancia. Nuestro sitio puede estar totalmente optimizado, pero si no es relevante para el usuario, Google finalmente no lo va a mostrar. Y va a mostrar a la competencia que a pesar de tener quizás un trabajo menor y algunas optimizaciones menores, es más relevante para el usuario porque está entregando realmente lo que el usuario está buscando. Esto no va siempre de la mano con el diseño. Aquí, por ejemplo, hay una imagen que nos explica que el diseño en un principio se hizo para que la persona caminara y luego doblara. En cambio, en la experiencia de usuario, hace que la persona tome la ruta corta y finalmente él elija por dónde quiera transitar. Entonces, como diseñador de sitio web, o en este caso, como por ejemplo la municipalidad de donde se realiza esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cerrar el espacio por donde esa persona está pasando o habilitarlo de una mejor manera? Obviamente la respuesta sería habilitarlo de una mejor manera porque eso es lo que el usuario quiere. Algunas diferencias entre User Experience e User Interface. El User Experience se enfoca mayormente en entender al usuario, en mejorar la arquitectura de navegación, en hacer experimentos para poder hacer que el usuario se sienta cómodo en nuestro sitio web. Y por otra parte tenemos User Interface, el cual se encarga de prácticamente dejar nuestro sitio bonito. El sitio puede ser hermoso, pero si es que no es funcional, no va a servir de nada. Por eso es que la usabilidad web y el diseño gráfico de nuestro sitio web no siempre van a ir de la mano. Muchas veces vamos a tener que implementar ciertas soluciones que para nosotros puedan ser feas, pero es lo que el usuario objetivo de nuestro sitio web está buscando en nuestra página. ¿Qué puedo mejorar con esto? Si nosotros simplificamos la manera en que el usuario llega a nuestro sitio web, vamos a aumentar la cantidad de leads o transacciones, vamos a facilitar al usuario la navegación en nuestro sitio, vamos a reducir obviamente el porcentaje de rebote y finalmente tener más ingresos o llevar al usuario al objetivo que nosotros queramos, ya sea enviar un formulario de contacto, inscribirse en alguna carrera, etc. Una frase de Jacob Nielsen que es como prácticamente el padre de lo que es la usabilidad en los sitios web, es un tipo que sabe mucho del tema, así de simple, es el referente en cuanto a temas de usabilidad, es toma atención a lo que los usuarios hacen, no a lo que dicen. ¿Cómo yo puedo saber lo que los usuarios hacen en mi sitio web? Es necesario agregar ciertas herramientas para poder medir lo que los usuarios hacen en nuestro sitio. La más famosa de ellas es Google Analytics. Si por X motivo nos damos cuenta que el día de mañana la página más visitada de mi sitio web es una que nosotros no pensábamos que iba a ser la más visitada, y los usuarios nos están diciendo prácticamente, hey, esta es la página que yo quiero ver, por favor, destácala. ¿Y qué podemos hacer nosotros?
Por ejemplo, agregar un enlace en el banner principal de nuestro sitio web. De esa manera le ahorramos al usuario que tenga que, por ejemplo, ir a menú, actividades, productos, etc. Algunos otros puntos que nos pueden ayudar es destacar la acción principal. Nosotros en una página web siempre vamos a tener una acción principal. En alguna página cualquiera, por ejemplo, tenemos un formulario de contacto, obviamente nuestra acción principal es que el usuario envíe ese contacto. En el ejemplo se ve un producto de la página Ripley, el cual me muestra el producto y validación, tiene el precio y tiene el botón de compra. En este caso, obviamente, la acción principal es agregar a la bolsa y finalmente comprar el producto. Me interesa, obviamente, que el usuario vea el precio, que vea las características, pero yo lo que quiero lograr es la venta, en este caso. ¿Y cómo lo diferencio? Lo destaco con un botón grande de algún color diferenciado. Acá hay un ejemplo de cómo no agregar información a una página web. Si yo les preguntara, por ejemplo, cuál es la acción primaria, secundaria o que está en tercer lugar de esta página web, es muy difícil de saber porque yo no sé si esta página buscaba que el usuario ingresara a la sucursal virtual, recibir información acerca de los canales premium, recibir información acerca del dúo, contratar el plan dúo, por ejemplo. Entonces, no, aquí es un mal ejemplo de lo que no se debe hacer en este caso. Para poder mostrar los elementos primarios y secundarios es necesario jerarquizar. Esto es un ejemplo de la Universidad de Harvard, la cual en su versión mobile posee el menú dividido en tres secciones, si no me equivoco, la cual en la primera, si se fijan bien, es algo muy importante, importante y baja en importancia a medida que el usuario va navegando. Esto lo hizo como simplemente agregándole un color distinto, agrandando la letra. ¿Y cómo supo esto, obviamente, la Universidad de Harvard? Que esto era lo más importante, a través de la información que ellos tienen de su propia página web, mediante Google Analytics, por ejemplo. En cuanto a los colores y el énfasis gráfico, también los colores deben indicarnos cuál es la acción principal. En este caso, esto es un formulario de registro de un sitio web, y tenemos que volver y guardar, están prácticamente del mismo tamaño y ninguno de los dos destaca por sobre el otro. Si yo tengo una página de registro, obviamente lo que espero es que el usuario se registre. Entonces, en la buena práctica sería poner el botón guardar de algún color destacable y el botón volver prácticamente invisible. Cosa si el usuario realmente quiere volver, lo va a buscar y lo va a apretar. Pero aquí ni siquiera quiero que lo haga por equivocación. Obviamente yo quiero que siempre apriete guardar, que siempre agregue el producto, que siempre lo compre, etc. Esto es lo que me refiero. En el primer ejemplo que se ve, en la acción primaria y secundaria del mismo color, son elementos que inducen al error. En lo que se espera es que la acción primaria destaque por sobre la secundaria, y el estándar esperado es que la acción primaria y secundaria tengan un tono completamente distinto, cosa que la acción secundaria, como les decía, pase prácticamente desapercibida y toda la atención se vaya al botón que yo quiero que el usuario vaya. Hay maneras de lograr esto. La más recomendada de ellas es utilizar colores que se contraponen entre sí. Por ejemplo, si mi sitio tiene un fondo naranjo, yo no le puedo agregar un botón amarillo o un botón rojo porque se podría confundir con el fondo. Entonces tiene que ser, como recomendación, un color que se contraponga al color de fondo de mi sitio web. Una buena manera de probar si es que me está sirviendo lo que estoy haciendo es ver la página web en blanco y negro. Si hasta en blanco y negro mi botón destaca, o la acción que yo quiero que el usuario haga destaca, está correcto. Los formularios son un aspecto muy importante de nuestro sitio web. Este es un ejemplo del sitio web Coursera. El formulario básicamente, mientras menos campos tenga, mejor. Y si al usuario le doy la posibilidad, ya sea de conectarse con Google, de conectarse con Facebook, mucho mejor aún. ¿Por qué? Porque le estoy facilitando la tarea, que es en algunos casos tediosa al usuario, de registrarse en un sitio web para obtener algo que pueda querer. Esto pasa mucho, o se ve más comúnmente, en cómo han ido mejorando los formularios de los aeropuertos, las cuales en un principio te pedían una serie de datos y mediante, obviamente, un trabajo de usabilidad se lograron simplificar, porque en la mayoría de los casos, mucha gente
cotiza desde dónde hasta dónde y cuándo, y precio, obviamente. Entonces, si el usuario, esa es la acción que nos está diciendo que quieren ver, es lo que nosotros tenemos que hacer para facilitar la navegación. En algunos estudios indican que mientras más campos tenga el formulario, menos posibilidad hay de que el usuario envíe. Entonces, si tenemos nosotros un formulario interminable, tengan por seguro que el usuario no lo va a llenar si le piden datos obsoletos también, como por ejemplo teléfono de casa, o en algunos casos hemos visto que hasta el día de hoy solicitan el fax. Entonces, la recomendación obviamente, nosotros necesitamos realmente el teléfono de casa, necesitamos realmente el fax del usuario. En la mayoría de los casos podría bastar con nombre, apellido, teléfono, mail, y de esa manera, si nosotros tenemos que contactarnos con la persona, lo vamos a hacer porque son alrededor de 4 campos, y si podemos simplificarlo y reducir esa cantidad, mucho mejor aún. Una recomendación en los formularios es tratar de evitar los típicos códigos de no soy un robot. Muchas veces son útiles porque algún sistema malicioso podría enviar formularios por montón, con publicidad, con virus, etcétera, pero pasa a ser muy detestable cuando nosotros llenamos un formulario y nos indica, por ejemplo, selecciona todas las imágenes donde aparecen semáforos. Esto puede, si la persona realmente no puede hacerlo en un tramo de varios intentos, va a generar frustración en el usuario y va a abandonar. Y todo lo que ya había llenado de fondo antes del código CAPTCHA se va a perder. En los formularios, como les decía, siempre es importante tratar de facilitar al usuario la manera en que le estamos pidiendo los datos. Si le estamos pidiendo el teléfono, la idea es que el teclado se transforma en un teclado numérico. Lo mismo si al usuario le pedimos el root, que se transforme en un teclado numérico. Que no sea el típico teclado donde el usuario tiene primero las letras, tiene que apretar números, y finalmente ir a la sección de números con botones muy pequeños que pueden inducir el error. En esta manera le pedimos los datos que realmente nos interesan, y de una manera fácil, cómoda, y que a la larga va a ser más agradable para el usuario. En la versión mobile hay que tener mucho cuidado siempre con los espacios que yo pueda tener en mi pantalla. Recordemos que no todos los celulares que existen actualmente son de alguna pantalla de 6 o más pulgadas, que hasta el día de hoy hay pantallas que son más pequeñas, y hay que pensar y tener claro cuál es la pantalla o el tamaño de pantalla que más me visita a mí. ¿Y cómo poder tener esa información? Nuevamente, Google Analytics. Google Analytics me entrega la información incluso por el tamaño de pantalla que más me visita, hasta el sistema operativo que más me visita. Por ende, la idea siempre es pensar en que el usuario va a visitar mi página web mediante mobile. Y luego, si tengo una página web nueva, pensar en un diseño para desktop. Pero si se fijan en sus propios datos, lo más seguro es que la tendencia mobile haya crecido a través del tiempo de una manera sorprendente, y no sería extraño que ya prácticamente en todos los sitios sean visitados más por mobile que por desktop. El diseño de mi sitio web debe ser apoyado con cierta información que puede existir en Internet mediante estudios. Por ejemplo, ¿cómo ven los usuarios su teléfono? El 94% lo ve de la manera clásica, que yo digo clásica porque es como la manera en que he visto y yo mismo utilizo el teléfono. La mayoría de los usuarios lo ocupan con una mano, y hay que, por ejemplo, si yo quiero agregar la acción primaria en la parte superior izquierda, tengo que tener cuidado porque esto me dice que el 49% de las personas utilizan con el pulgar el celular, entonces mi acción primaria tiene que estar a la altura del pulgar, es lo que se espera. La versión móvil de todo lo que existe en Internet se ha ido adecuando, y ya actualmente en Facebook, por ejemplo, podemos ver cierto tipo de publicidad, o en las aplicaciones más famosas como Instagram en este caso, se encuentra publicidad pensada y diseñada únicamente para móvil.
En el caso de los filtros que nosotros utilicemos, deben ser siempre útiles para el usuario. No, si nosotros podemos, a través de la data que podemos obtener de nuestro sitio web, tener una idea de qué es lo que más busca la gente. Si tenemos, por ejemplo, una página de ropa, podemos saber la calidad, o perdón, la cantidad de poleras que se están buscando y a la vez tener la cantidad de información referente al tipo de tela. Entonces, si tengo ese tipo de información, a la gente quizás le sería útil un filtro el cual indique ordenar por tipo de tela. Esto, por ejemplo, es Falabella. Falabella lo que hace, yo tengo que aplicar, apretar el botón de filtro, finalmente despliega la categoría, marca destacado, etc. Y yo elijo los productos que quiero ver. Son una serie de pasos que tengo que realizar, pero a la larga me va a simplificar toda la navegación. Porque me va a ser mucho más fácil hacer estos 5 o 6 pasos que me pide para aplicar los filtros que buscarlo en el listado total de productos. Otro punto importante en la usabilidad y en la confianza que nuestro sitio da a lo que nosotros ofrecemos es la validación social. La validación social lo bueno es que es escrita por la misma gente, es gente real, que da su opinión referente a un producto, y yo creo que a todo el mundo le ha pasado que, por ejemplo, cuando compra, ya sea en Mercado Libre, en AliExpress, lo primero que se fija es la cantidad de estrellas que pueda tener el vendedor. De esa manera ya nos aseguramos de que anteriormente algún cliente ya tuvo una experiencia satisfactoria con la marca, por ende yo espero tenerla también. Entonces, si nosotros tenemos, como les decía, una página o una universidad, es bueno, quizás, siempre es quizás, habría que evaluar, se puede experimentar con el tema también, de que las personas puedan poner su opinión referente al producto o la carrera. Si bien siempre van a haber detractores del tema, siempre va a haber gente que les va a reclamar por algo que es muy menor. Lo importante es que siempre exista respuesta de parte de la marca para dar una sensación de alivio a la persona que está preguntando, como a la persona que está leyendo ese comentario malo. La opción de compartir en redes sociales también tiene que estar bien implementada. Esto se hace mediante unas etiquetas que se llaman OG y Twitter Card, para que si yo comparto algo, ya sea un producto, una noticia o lo que sea de la página web de donde estoy visitando, en redes sociales se vea de manera correcta tanto el título, la descripción, la foto, y sea llamativa para el usuario. Entonces, esto facilita a que los usuarios quieran compartir y las personas que lo ven quieran visitar mi sitio web. Existen algunas técnicas que se utilizan que se llaman neuromarketing, que, como ahí dice, ayudan a la venta. ¿Cómo ayudan a la venta este tipo de técnicas? Es cuando tenemos, por ejemplo, cuando queda un producto en la venta. ¿Qué hacemos nosotros? Le decimos a la persona que queda un solo producto. O, por ejemplo, esta oferta terminará en, y algún reloj que vaya en retroceso, para poder, de cierta manera, apurar la venta y apurar la decisión del usuario. Otra buena práctica son los productos relacionados, aunque hay que tener un poco de cuidado con esto, porque puede ser que el usuario escoja finalmente un producto que nosotros no queríamos que escogiera solo por estar en los productos relacionados. Así que, ¿cómo elegir los productos relacionados? Mediante la misma información que nos entregó el usuario. Decirle, por ejemplo, al usuario que vio este producto, también le interesó este otro producto. Y ahí le damos alternativa al usuario en caso que se decida por uno o por otro. Va a ser mediante la información que el usuario mismo nos proporcionó. Siempre es importante en las páginas web poner un toque humano. ¿Por qué? Porque por lo general el usuario que está visitando la página web se muestra más empático con las imágenes de seres humanos. Si yo tengo, por ejemplo, una universidad, lo más probable es que para el usuario sea más grato ver una cara de una persona o de un estudiante que ver el edificio de la universidad o de una sede. Entonces,
eh, siempre, y otro punto importante, es poner este toque humano apuntando hacia donde nosotros queremos que el usuario vea. Por ejemplo, acá hay un caso de WOM, la mujer prácticamente está mirando en dirección al título que yo quiero que el usuario lea. Entonces, eso ayuda a que la persona que nos está visitando enfoque su vista en ese lugar. Lo mismo pasa con este tipo de información, por ejemplo. ¿Qué es lo más visto en este caso? Sí, la cara. Todos lo pensaron muy bien. Entonces, como les decía, dar un toque humano, poner una persona dentro de nuestro afiche, nuestro diseño, nuestra publicidad o lo que sea, nos va a ayudar siempre a mejorar la venta. Pero como les digo, esto es en la mayoría de los casos, siempre van a haber excepciones y lo importante es probar. Lo importante es hacer pruebas mediante, por ejemplo, en Google Optimize, la cual podemos hacer un test A/B o un test multivariable para poder saber qué realmente quiere el usuario con mi marca. Como les decía, todo esto se ve finalmente en la relevancia que nosotros le entregamos al usuario y cómo ayuda, entrega y se muestra en los primeros lugares de Google. Y si nosotros tenemos un buen posicionamiento orgánico, vamos a tener también vamos a tener que nuestras campañas finalmente tengan un menor costo. ¿Por qué? Porque estos dos puntos se complementan entre sí. Entonces, en base a esto, ¿cómo planificar mi sitio web? Esto es como un breve resumen de todas las técnicas que vimos. Lo primero y lo más importante es estudiar el comportamiento del usuario. No se recomienda diseñar un sitio web pensando como yo creo que esto es lo que el usuario quiere ver. Lo importante siempre es que el usuario nos diga qué es lo que quiere ver. Entonces, ¿cómo tener cierta información? Mediante, por ejemplo, Google Analytics, y tenemos herramientas de medición como un heatmap. ¿Qué es un heatmap? Nos da los puntos calientes de nuestra página web donde el usuario más hizo clic, o existen estudios hasta, por ejemplo, donde el usuario miró en nuestro sitio web. Así que si recopilamos toda esta información, vamos a poder entregar al usuario algo satisfactorio. Otro punto importante es perfilar a nuestro usuario objetivo, saber quién nos visita. Por ejemplo, podría ser una mujer entre 18 a 24 años de la región metropolitana que está buscando hacer deporte aventura. Entonces, toda nuestra información debe ir en base a ella. Si bien es cierto, muchas veces nos van a visitar, obviamente, hombres de 45 años que están buscando también hacer deporte aventura, nuestra información va dirigida a ella. ¿Por qué? Porque es el tipo de persona que más nos visita mediante la información que nosotros tenemos. Si el día de mañana nuestro público objetivo o nuestro usuario objetivo cambia, es necesario modificar la información que nosotros estamos entregando y la manera en que nosotros la entregamos. Lo de experimentar se recomienda siempre. Importante recalcar, sí, que mismo Google indica que 1 de cada 5 experimentos salen de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, el usuario va a llenar más este formulario si nosotros agregamos el botón rojo, pero otra persona dentro del equipo puede decir como yo creo que lo va a llenar más en azul. Finalmente se hace un experimento en Google Optimize, la cual se deja por un periodo de tiempo que el mismo Google puede determinar, y Google nos entrega el resultado, se llenó más con rojo, se llenó más con azul. Entonces esto nos ayuda a elegir finalmente sin pensar en el yo creo que. Aquí tenemos datos reales de que los usuarios nos están diciendo, por ejemplo, voy a enviar el formulario si es que está en rojo y en menor cantidad en azul, entonces obviamente nos tenemos que quedar con el color rojo, porque es lo que el usuario nos está diciendo que le gusta. Primero se debe hacer el prototipo y después el diseño. Se debe diseñar nuestro sitio web una vez ya tengamos información de fondo y diseñarlo, como les decía, siempre pensando en el usuario. Tenemos que dejar a un lado lo estético y empezar a trabajar en lo práctico, y una vez tengamos todo lo práctico ya diseñado, podemos hacer que nuestro sitio web quede bonito, lindo. Y la arquitectura y la información es importante. ¿Por qué? Porque aquí le damos el orden de prioridad a lo que el usuario quiere ver. Si nosotros, como les decía,
queremos que el usuario se registre en nuestro sitio web, no podemos poner el registro en la parte inferior de nuestro sitio web. Si nos damos cuenta que es lo que el usuario más está buscando, la idea es que siempre esté en la parte superior. Y si se fijan bien, la mayoría de los sitios web poseen el logo en la parte superior izquierda, el registro de usuarios en la parte superior derecha. Esto ya es prácticamente una costumbre o es una tendencia en los sitios web, y los usuarios esperan que esos elementos estén ahí. Si nosotros ponemos quizás un logo, como indica la imagen, en la parte superior derecha, va a llevar a confusión al usuario quizás, pero como les decía, es necesario probar. Si en nuestro sitio web nos damos cuenta que el usuario quiere ver el logo en la parte superior derecha, la mejor manera de hacerlo es mediante un experimento. Y el usuario nos va a indicar finalmente qué es lo que quiere. Y como les decía, una vez que ya tengamos todo esto, nos vamos a preocupar de los diseños gráficos. Lo gráfico al final. Siempre es importante conocer al usuario, satisfacer su necesidad de navegación, hacerla fácil, hacerla agradable, hacer que la navegación sea una experiencia, y finalmente lo hacemos lindo. Muchas gracias. Eso sería todo.